Reciba un cordial saludo de los estudiantes de la Cátedra de Modelos Discretos para Ingeniería de Software de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de Latacunga. La Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de Latacunga tiene como misión y visión y principios. Las trompetas anuncian tu nombre en sonoros compases de plata, y tu nombre se vuelve sonar. La carrera de Ingeniería de Software tiene como misión Campos de mirto y laurel, templo vivo de un sueño de gloria, esperanza de un pueblo en granito, y visión juramento de amor infinito a la patria, a la ciencia y al bien, forjadora del arte y la ciencia, de las y los principios de la carrera. sagrado y seguro. Tú serás más allá del futuro, el baluarte del nuevo Ecuador. Tú serás más allá del futuro, el baluarte del nuevo. Los estudiantes partícipes: el señor Paste Zambrano Jonathan Adonis, la señorita Pastuña Toquisa Vanessa Michelle, el señor Rochina Chimbo Edison Javier y el señor Sa Lomas Byron David. La propuesta de nuestro proyecto es el análisis de la gestión de la oferta y la demanda en productos agrícolas en el mercado internacional a través del uso de las redes neuronales. El siguiente proyecto tiene como... El proyecto se divide en las diferentes fases. El proyecto se divide en las siguientes fases: el resumen, la introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y referencias. Ya, como primer punto tenemos el resumen. En el presente proyecto se describirán las actividades de exportación, por lo cual es muy importante contar con un sistema capaz de analizar la eficiencia de la gestión de oferta y demanda de los productos ecuatorianos que son comercializados en el mercado internacional. Se describe un análisis exhaustivo de la alta variabilidad de las necesidades de los clientes por comprar productos como el cacao o las rosas, que representan una demanda alta en cantidades de dichos insumos. Por ende, se exige calidad, variabilidad y precio. Para todo esto, se presenta el uso de redes neuronales como principal motor de análisis para la satisfacción de las necesidades generadas a nivel global. De esta manera, a través de la evolución de la bolsa y de los precios internacionales de los productos exportados, los resultados favorecieron en la instalación turística para el país y permitirán gestionar de manera eficiente la dotación de productos para su posterior comercialización. Introducción. Desde inicios de la humanidad, la agricultura se convirtió en el eje principal de las actividades del ser humano para su supervivencia. Con el paso del tiempo ha ido tomando otros enfoques debido a factores económicos, sociales, culturales y demográficos. Entre ellas, la exportación del comercio internacional basada en la exportación de productos agrícolas que cubren necesidades de regiones con limitada producción. Al desarrollar la productividad agrícola, se libera una fuerza global para otros sectores, lo que ha definido que el crecimiento agrícola sea clave para la expansión de la economía global. Históricamente, Ecuador, pensando
presentaba una economía dependiente del petróleo, de tal forma que cualquier política económica o social reformada afectaba directamente a la economía nacional. No obstante, el fortalecimiento del sector agrícola a través de la reforma agraria representó una alternativa para el sustento económico de la nación. Geográficamente, el país cuenta con una biodiversidad abundante de recursos naturales, ya que cuenta con varios pisos climáticos, que se traduce a la diversidad de la producción. A este factor se asume la mano de obra, donde se estima que un 54% de la población se encuentra desempeñando actividades agrícolas. Herramientas y métodos. Factor de estudio. Exportación anual de bancos. Dice, herramientas y métodos. Factor de estudio. Exportaciones anuales de banano Cavendish del mercado internacional en los miles, no. Países de exportación. Estados Unidos, año 2018, 686. Año 2019, 731,8. Italia, con exportación de... Herramientas y métodos. Factor de estudio. Exportaciones anuales de banano Cavendish al mercado internacional en miles. Países de exportación. Estados Unidos, Italia, Germania, Bélgica, Federación Rusa, Turquía, Chile, Países Bajos, Reino Unido, Argentina, Grecia, Ucrania, China, Japón, Arabia Saudita. Otros. Año 2018, año 2019. Mercado. La demanda sigue creciendo tanto en los países productores donde las necesidades alimenticias. Los estudiantes partícipes. El señor Paste Zambrano Jonathan Adonis, la señorita Pastuña Toki Vanessa Michelle, el señor Rochina Chimbo Edison Javier y el señor Sa Lomas Byron David. La propuesta de nuestro proyecto es el análisis de la gestión de la oferta y la demanda en productos agrícolas en el mercado internacional a través del uso de las redes neuronales. El proyecto se divide en las siguientes fases: el resumen, la introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y referencias. Ya, como primer punto tenemos el resumen. En el presente proyecto se describirán las actividades de exportación, por lo cual es muy importante contar con un sistema capaz de analizar la eficiencia de la gestión de oferta y demanda de los productos ecuatorianos que son comercializados en el mercado internacional. Se describe un análisis exhaustivo de la alta variabilidad de las necesidades de los clientes por comprar productos como el cacao o las rosas, que representan una demanda alta en cantidades de dichos insumos. Por ende, se exige calidad, variabilidad y precio. Para todo esto, se presenta el uso de redes neuronales como principal motor de análisis para la satisfacción de las necesidades generadas a nivel global. De esta manera, a través de la evolución de la bolsa y de los precios internacionales de los productos exportados, los resultados favorecieron en la instalación turística para el país y permitirán gestionar de manera eficiente la dotación de productos para su posterior comercialización. Introducción. Desde inicios de la humanidad, la agricultura se convirtió en el eje principal de las actividades del ser humano para su supervivencia. Con el paso del tiempo ha ido tomando otros enfoques debido a factores económicos, sociales, culturales y demográficos. Entre ellas, la exportación
del comercio internacional basada en la exportación de productos agrícolas que cubren necesidades de regiones con limitada producción. Al desarrollar la productividad agrícola, se libera una fuerza global para otros sectores, lo que ha definido que el crecimiento agrícola sea clave para la expansión de la economía global. Históricamente, Ecuador presentaba una economía dependiente del petróleo, de tal forma que cualquier política económica o social reformada afectaba directamente a la economía nacional. No obstante, el fortalecimiento del sector agrícola a través de la reforma agraria representó una alternativa para el sustento económico de la nación. Geográficamente, el país cuenta con una biodiversidad abundante de recursos naturales, ya que cuenta con varios pisos climáticos, que se traduce a la diversidad de la producción. A este factor se asume la mano de obra, donde se estima que un 54% de la población se encuentra desempeñando actividades agrícolas. Herramientas y métodos. A. Factor de estudio. Para la obtención de datos, se ha considerado el sector bananero por ser considerado el producto de mayor presencia en el mercado internacional, representando el 4% del PBI, Producto Interno Bruto. A continuación, tenemos una tabla de las exportaciones anuales del banano Cavendish al mercado internacional en miles y en toneladas. Determinamos la cantidad de banano ecuatoriano exportado hacia los diferentes países del mundo en los dos periodos. En el año 2019 se comercializó un total de 6.667,8 miles de toneladas anuales. La mayor exportación fue hacia la Federación Rusa, con 1.445.000 toneladas. En el año 2018 se comercializó un total de 6.477,3 mil toneladas, ubicando a la Federación Rusa como su mayor exportador. Mercado. La demanda sigue creciendo, tanto en los países productores, donde las necesidades alimentarias de la población son cada vez más mayores, como en los grandes mercados de importación, donde el banano se ha convertido en un producto indispensable de la distribución, como se muestra en la tabla. Se determinaron los principales países que importan el banano ecuatoriano hacia sus mercados internacionales. Es notable evidenciar que el banano tiene una gran aceptación en el mercado por su sabor y calidad, ya que en el año 2018 la comunidad internacional importó un total de 4.812,7 mil toneladas anuales, destacando la Unión Europea con 16.622,5 mil toneladas, y para el periodo de 2019 con un total de 4.912,2 mil toneladas anuales, exportando desde mayor destino e importación. Se comercializó el mismo mercado el año anterior. C. Precio. El precio de exportación se define de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, y el precio de importación es negociado de acuerdo a cada país. Los precios son una variable clave en el análisis sectorial, ya que a través de ellos se determina el nivel de ganancia producida por un producto. Estos resultados se analizan varios factores que intervienen en su producción. Se puede observar en la tabla. D. Método cuantitativo. Se utiliza el método cuantitativo, la misma que permite analizar la causa y el efecto a partir de datos numéricos y la observación cuantitativa se basa en números para analizar y comprobar datos e información concreta. Basado en ello, se pretende analizar cómo la oferta y la demanda del banano en el mercado internacional afecta al precio de venta
partiendo de la cantidad anual exportada y del precio promedio anual en los periodos 2019-2020. Ecuación de la oferta. La función de la oferta define la cantidad de bienes o servicios de los productos los productores están dispuestos a ofrecer al precio. De acuerdo a la siguiente fórmula, donde se analiza la ecuación 1, M pendiente de la recta, Q precio, B son las constantes. La ecuación Q sub 0 representa la cantidad fabricada de un producto en función de su precio y otros factores como la tecnología. Su precio, que es representado por la letra P, precio de bienes complementarios en los productores. PCP, precio de los bienes situados en la producción. PSP, precio de los factores de productos. PF, el número de oferentes. S, el precio esperado por los ofertantes. El PO, y la tecnología. T, y la dotación de recursos. R, están de acuerdo a las condiciones dadas por cada producto. Ecuación de la demanda. La función de demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que puede ser adquirido por los consumidores a diferentes precios, como se muestra en la ecuación 2. En la ecuación Q depende de su precio, que es la letra P, e ingreso monetario promedio del consumidor. Y, el precio de los bienes sustituidos en el consumo, PSC. El precio de los bienes complementarios en el consumo, PCC. El número de consumidores potenciales, H. Los gustos y preferencias de los consumidores, G. Las expectativas de los consumidores sobre su ingreso esperado, YEC. Y el precio esperado por el bien, PEC. El punto de equilibrio. La condición de equilibrio determina la ecuación de oferta es igual a la ecuación de la demanda, como se muestra en la siguiente gráfica. De acuerdo al análisis de la figura, se halla el cruce de las curvas de oferta y demanda. Esto rige que cuando el precio del mercado coincide con el punto de equilibrio, todo lo que produce se vende y todo lo que se demanda se puede adquirir. Experimentación. Apartado 3. Experimentación. Levantamiento de requerimientos. Requerimientos funcionales. Como primer apartado tenemos que el sistema debe realizar el cálculo de las ecuaciones de oferta y demanda. El sistema debe realizar la predicción de oferta y demanda mediante el uso de una variable de producción total. Y finalmente, el sistema realiza la presentación comparativa mediante un gráfico de líneas, donde se plasme la relación oferta-demanda, así como también el uso de un gráfico que demuestre el porcentaje de la satisfacción con la producción total introducida. Análisis de datos y servicios. Como principales datos se tiene la variable M de tipo double, necesaria para el cálculo de la pendiente, la variable oferta de tipo double, necesaria para implementar la ejecución del reemplazo recta de la oferta, la variable demanda, que es de tipo double, necesaria para implementar la ejecución del reemplazo de datos en la ecuación de la recta de la demanda. La variable P de tipo double, necesaria para hallar el punto de corte con el eje X de la ecuación de demanda. La variable Kant de tipo double, que recibe el valor de la producción total a ser analizada. Como servicios, se tiene el servicio público double, calcular ecuación, que recibe como parámetro una variable double llamada Kant. Es una función necesaria para la implementación de la determinación de las distintas ecuaciones de oferta y demanda, a las cuales además realiza el reemplazo de un valor Kant, que es la cantidad de producción. Finalmente, una función pública void llamada limpiar chart, que es una función que ayuda en el encerrado del chart, usado para graficar las rectas de oferta y demanda. El diseño del software. Se puede observar el algoritmo utilizado para la creación. En este caso se pueden observar las distintas realizaciones y utilización de las distintas variables y llamada de funciones necesarias llamadas anteriormente. Finalmente,
la llamada de calcular ecuación, donde se puede divisar cómo es el cálculo de una pendiente y también cómo se calcula las distintas ecuaciones. Implementación del algoritmo. Compilación. Como se puede observar, la compilación del algoritmo no arroja ningún error. Se puede notar que en recompilar todo está correcto, 0 correctos y 0 omitidos. Además, en el listado de errores se puede observar que hay 0 errores, 0 advertencias y 0 de 13 mensajes. Compilación del algoritmo. El algoritmo en sí está fabricado para funcionar por partes. En el primer proceso se realiza el análisis de oferta, donde se ingresa el nombre del producto, la solicitud inicial, una solicitud final, un precio inicial, un precio final y la cantidad de producción a analizar. En este caso se aplasta el botón analizar y inmediatamente el campo de cantidad de producción a analizar quedará completamente inhabilitado para volver a hacer un cambio dentro de este parámetro, ya que los distintos análisis requieren que este parámetro sea el mismo. Entonces, como se puede observar en el análisis de demanda, los campos, tanto de solicitud inicial como solicitud final, precio inicial y precio final, pueden ser editados, pero la cantidad de producción a analizar ya no puede ser editado, porque es necesario para que oferta y demanda sean la misma dentro de su análisis. Una vez realizado esto, el botón graficar se habilita, porque ya es posible realizar el análisis dentro de oferta y demanda. Finalmente, al aplastar el botón graficar, va a realizar la gráfica de comparativa entre oferta, que es la línea de color verde, y demanda, que es la línea de color rojo. Además, como bien se ha mencionado, realiza una satisfacción de mercado, que en este caso plasma mediante un porcentaje cuánto es la cantidad de producción a analizar está satisfaciendo del mercado total que se ha realizado en el análisis de demanda. Como se puede ver también, plasma los datos calculados de oferta y demanda mediante el uso de la validación Kant, dato ya explicado anteriormente, para hallar dentro de las ecuaciones de la oferta y demanda estos datos. Resultados. Ecuación de oferta y demanda, punto de equilibrio y pendientes. Puede ser evidenciado el proceso de análisis para hallar el método de predicción de los valores futuros. De esta manera es posible establecer que tanto la oferta y la demanda serán dos rectas con inclinación gracias a que posee una pendiente que sería su grado de aumento o decremento. A su vez, dichas figuras al tener una relación discreta tendrán un punto de choque, que para el análisis de las predicciones de oferta y demanda será un punto de equilibrio entre ambas rectas, lo que permite concluir que existe un punto de igual entre ambos criterios. Gráfica de los resultados. Se determinan las ecuaciones de oferta y demanda del banano en el mercado internacional, tomando como base el total de exportaciones e importaciones anuales en los periodos de 2018 y 2019 y el precio promedio de la misma. Se determinan las ecuaciones de oferta y demanda del banano en el mercado internacional, tomando como base total de exportaciones anuales el periodo 2018-2019 y el periodo promedio de la misma. Discusión. Ecuador es un país dedicado a la exportación de varios productos, entre ellos el banano, que ha cubierto varios mercados internacionales, lo que ha impulsado su economía nacional. Por lo tanto, los diferentes precios internacionales al que está sujeto el banano están determinados por la oferta y demanda de los diferentes mercados. Estas siempre se ven afectadas debido a varios factores, entre ellas su sistema de mercado
oligopsónica, ya que ya que existen muy pocos exportadores y demasiados ofertantes. Depende de otras compañías transnacionales para su comercialización, así como también el incremento en los costos de producción y la baja tendencia del precio internacional, que no garantiza un margen de rentabilidad tanto a los productores como exportadores. Conclusiones. Los datos recopilados nos han permitido cuestionar sobre la importancia del sector agrícola para la economía, puesto que a través de su producción genera varias fuentes de empleo y dinamiza la economía. Por otro lado, se determinó la importancia de las ecuaciones de oferta y demanda para la realización de proyecciones, que parten del análisis de las necesidades del mercado para exigir mayor o menor producción. El análisis dentro de un mercado internacional siempre va a tener aspectos dependientes uno del otro, donde la oferta y la demanda son una relación bilateral. Se puede ser evidenciada a través de sus análisis matemáticos que dio lugar a su predicción. Si bien numéricamente hablando se puede establecer como factores independientes, que la práctica es bien preciso determinar que por lo menos la oferta depende directamente de la demanda y que ambas variables dependen completamente del precio que se establece, bien sea el carácter internacional o definido por políticas de exportación de su propio país determinado. Recomendaciones. Recomendamos al usuario que al momento de realizar o implementar la aplicación tome en cuenta el orden a seguir de la ejecución. Esto para evitar confusiones en el despliegue de la información. Usar la aplicación adecuadamente según la función que vaya a ejecutarse para así obtener los resultados deseados. Referencias.